¿Qué tal, chicos? En este video vamos a iniciar con el tema de termodinámica. En sí, este primer video va a ser básicamente de una visión general de lo que vamos a ver aquí y vamos a ver la ley cero de la termodinámica. Entonces, en termodinámica prácticamente vamos a estudiar a la energía y a las transformaciones que puede sufrir esa energía. Algo que deben de tener claro es que absolutamente toda la materia que nos rodea contiene energía. Ajá. Entonces, cuando la materia sufre un cambio, pues esa energía que contiene también va a sufrir un cambio. Para que me entiendan, vamos a ver dos ejemplos. Cuando hablo de cambio, me refiero a un cambio químico, o sea, a una reacción química, o a un cambio físico, cuando ocurre un cambio de estado, por ejemplo, de sólido a líquido. Ajá. Entonces, como ejemplos, vamos a iniciar con un cambio químico y aquí tenemos como ejemplo una tormenta eléctrica. Recuerden que en el aire es una mezcla de gases y tenemos principalmente nitrógeno y el que le sigue en cantidad es el oxígeno. Cuando hay una tormenta eléctrica, lo que ocurre es que estos dos átomos absorben la energía de esos rayos y forman un compuesto nuevo que es este óxido. Ajá. Ahora, este óxido contiene más energía que sus elementos por sí solos, o sea, tienen más energía que el nitrógeno y el oxígeno. Entonces aquí, como podrán darse cuenta, el nitrógeno y el oxígeno ganaron energía, pero al ganar esa energía sufrieron un cambio y formaron este compuesto. Ajá. El siguiente ejemplo es un cambio físico. Por ejemplo, si tenemos vapor de agua y lo queremos pasar al agua líquida, recuerden que el vapor de agua, pues al ser vapor, las moléculas tienen que estar muy separadas y esa separación se logra porque las moléculas tienen una gran cantidad de energía. Ajá. Tuvimos que haber calentado el agua para que fuera vapor. Cuando el vapor de agua pasa al agua líquida, pues ese exceso de energía tienen que liberarla y al momento de liberar la energía, pues las moléculas se comienzan a condensar y así formamos el agua líquida. Entonces el vapor de agua pues tiene más energía que el agua líquida, la cual ya perdió esa energía. Para poder entender bien las leyes de la termodinámica, que es lo que realmente nos interesa, vamos a definir algunos conceptos y el primero de ellos es este cuadro de color azul, que lo vamos a definir como el universo. Lógicamente a nosotros no nos interesa estudiar qué es lo que pasa en todo este universo, nada más nos interesa estudiar una pequeña fracción del universo y esa fracción se conoce como sistema. Ajá. Entonces el sistema es una parte aislada o delimitada del universo, que es lo que realmente nos interesa estudiar. Ahora, todo el universo, excepto este sistema, se conoce como entorno. Ajá. Entonces aquí tenemos los conceptos. El sistema es una parte del universo que lo tenemos que aislar para estudiarlo. El entorno es todo el universo excepto el sistema. Ajá. Ahora, a los sistemas los podemos dividir en tres. Está el sistema abierto, en el cual hay intercambio tanto de energía como de materia entre el sistema y el entorno. Es como si estuvieran en un salón de clases y la puerta estuviera abierta. Entonces puede entrar y salir los alumnos, las personas, y también puede haber intercambio de energía. El sistema cerrado, ahí prácticamente solo hay intercambio de energía, pero no de materia. Es como si cerraran la puerta del salón, entonces las personas ya no pueden ni entrar ni salir, pero la energía sí se puede intercambiar entre el sistema y el entorno. Y por último está el sistema aislado, en donde no hay intercambio ni de materia y tampoco de energía entre el sistema y el entorno. Por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes. Observen que en donde está este conejo, aquí es un sistema abierto debido a que puede entrar la materia como el oxígeno y también puede salir materia como el dióxido de carbono y puede entrar y salir el calor. Ajá. Entonces este es un sistema abierto. Ahora aquí observamos que la caja está cerrada. Bueno, imaginen que es como una caja. Y entonces ya no puede entrar el oxígeno, pero tampoco puede salir el dióxido de carbono. Ajá.
pero el calor sí se puede intercambiar entre el sistema, que es la parte de adentro, y el entorno, que es lo de afuera. Entonces este es un sistema cerrado. Y aquí podemos observar que es un sistema aislado debido a que no puede ni entrar ni salir la materia, pero tampoco puede entrar o salir la energía. Entonces este es un sistema aislado. Ahora llevemos estos conceptos a algo más cercano a la química. Por ejemplo, aquí tenemos algunos materiales de laboratorio. Está un vaso de precipitados, un matraz, una probeta, un mechero. Entonces, el sistema químico es lo que está dentro del matraz, o sea, es este líquido de color naranja. Ajá. Entonces, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, todo lo que está alrededor de este líquido de color naranja, que en este caso es el matraz o estos vasos, la probeta, ajá, de hecho el ambiente del laboratorio forma parte de nuestro entorno. Ajá. Entonces nuestro sistema es la reacción química, que es lo naranja, y todo lo que está alrededor, incluyendo el propio matraz donde se encuentra la reacción, forman parte del entorno. Ajá. Entonces, cuando nosotros digamos que el entorno puede modificar a nuestro sistema, pues nos referimos prácticamente a lo que está cerca de nuestra reacción, o sea, de nuestro sistema. Estarán de acuerdo que si estamos trabajando en un laboratorio, estamos llevando a cabo una reacción, lo que ocurre a 5 kilómetros del laboratorio no va a afectar directamente a la reacción. Ajá. O sea, todo ese entorno no afecta directamente a nuestro sistema. Ajá. Entonces el entorno va a ser prácticamente lo que esté más cercano a nuestra reacción química. Ajá. Ahora, este sistema lo define el experimentador. Ajá. ¿A qué me refiero? A que nosotros en química, pues nuestra reacción química es nuestro sistema. Pero por ejemplo, si fuera un biólogo, para él la célula podría ser el sistema y todo lo que está fuera de la célula, que podría ser otras células o líquido extracelular, forman parte del entorno. Ajá. O por ejemplo, el mismo biólogo podría decir que su sistema es la mitocondria y todo lo que está fuera de la mitocondria, que son los otros organelos, forma parte del entorno. Ajá. Entonces realmente es un concepto que lo define el experimentador. Ahora vamos a ver algo que se conoce como calor, y el trabajo como tal no lo vamos a ver ya que esto es más de física. Entonces, como dice aquí, el calor y el trabajo son dos formas en las que la energía se puede transferir. Entonces, aquí dice que la energía transferida del sistema al entorno o viceversa aparece de dos formas. Una es en forma de calor y otra es en forma de trabajo. Como les dije, a nosotros nada más nos interesa el calor. Entonces el calor lo representamos con una letra Q mayúscula, o también se le conoce como energía térmica. Y el calor lo vamos a definir como la energía transferida, pero esta energía se transfiere debido a una diferencia de temperatura entre nuestro sistema y el entorno. Ajá. Si no existe esta diferencia de temperatura, no puede haber esa transferencia de energía, o sea, esa transferencia de calor. Entonces, las reacciones químicas provocan una variación de energía, como lo vimos en el ejemplo de la tormenta eléctrica. Nuestros reactivos, por así decirlo, que eran las moléculas de nitrógeno y las del oxígeno, tenían menos energía, y cuando absorbieron la energía del rayo, tenían una mayor energía en el compuesto. Ajá. Entonces las reacciones químicas provocan una variación de energía, y esa variación se puede manifestar en forma de calor. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. Vamos a ver un ejemplo de cómo se los podrían preguntar. Entonces dice, un cubo de hielo se coloca sobre una placa metálica y se derrite por una transferencia de energía. Para conocer qué cantidad de energía se transfiere es necesario conocer. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar el problema. Aquí puse yo pues una barra de metal que puse que está a 10 grados Celsius, y dice que sobre esta barra se va a colocar un cubo de hielo. Lógicamente, si es hielo, pues tiene que estar a menos de 0 grados. En este caso está a menos 5 grados. Entonces, como existe una diferencia de temperatura, recuerden que el calor justamente es una forma de energía que se transfiere por esta diferencia de temperatura.
¿De dónde a dónde se transfiere el calor? Pues va de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces en este caso la transferencia de calor es de la barra de metal al cubo de hielo. ¿Cómo vamos a medir la cantidad de calor que se va a transferir? Pues con la siguiente fórmula, que es Q igual, o sea, calor igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces prácticamente en sí lo que nos piden es seleccionar el inciso que describa esta fórmula, que en este caso pues es el inciso A. En sí lo que nos interesa ver a nosotros son las leyes de la termodinámica. Primero fue la primera ley de la termodinámica, que habla de la conservación de la energía. Posteriormente fue la ley 0, que habla del equilibrio térmico, y después fue la segunda ley, que habla de la espontaneidad y entropía. Entonces en este video nosotros vamos a ver la ley 0 de la termodinámica, y en el siguiente video vamos a ver a la primera ley, y ya posteriormente y por último veremos la segunda ley de la termodinámica, incluyendo también la energía libre de Gibbs. Entonces ahorita vamos a ver un poquito de historia para que entiendan por qué primero fue la primera ley y ya después fue la ley 0. Entonces, hubieron algunos científicos que fue Joule, Mayer y Helmholtz, eran físicos, y ellos lo que estaban haciendo era estudiar el flujo de calor, que de hecho de ahí sale la palabra termodinámica como movimiento de calor. Entonces, con estas investigaciones que hacían, estos tres físicos pudieron comprobar que el calor y en sí cualquier otra forma de energía puede sufrir transformaciones, pero no puede ser creada ni destruida. Entonces, a ese principio se le llamó como la ley de la conservación de la energía. Fíjense que es tan importante que es una ley, o se le conoce como primera ley de la termodinámica. Posteriormente llegaron otros físicos que fueron Carnot, Thomson, Kelvin y Clausius, y ellos demostraron que el calor fluye de forma espontánea siempre de un punto con mayor temperatura hacia otro con menor temperatura. Y eso también es tan importante que se le nombró como la ley 0 de la termodinámica. Entonces, como se podrán dar cuenta, primero surgió la primera ley y posteriormente fue la ley 0 de la termodinámica. Entonces, ¿de qué nos habla la ley 0 de la termodinámica? En sí nos habla del equilibrio térmico. Para que podamos conseguir este equilibrio térmico debe de haber un flujo de energía, o sea, un flujo de calor. ¿De dónde a dónde fluye este calor? Pues fluye del punto con mayor temperatura hacia el punto con menor temperatura. ¿Y en qué momento se va a detener este flujo de calor? Pues se detiene cuando llegamos a una temperatura de equilibrio. Entonces, algo que deben de recordar de aquí, que es muy importante porque lo vamos a usar más adelante, es que el calor siempre fluye o va del punto de una mayor temperatura hacia el punto donde hay una menor temperatura. Siempre va a ser así. Y esto ocurre de forma espontánea. Eso lo vamos a entender cuando veamos la segunda ley. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a comenzar con esta taza. Imagínense que es una taza de café y está caliente. Entonces supongamos que está a 50 grados. Y pues la temperatura del ambiente es a 25 grados. Entonces recordemos que por la ley 0 el calor siempre fluye de un punto con mayor temperatura a un punto con menor temperatura. Por eso es que estas flechas van saliendo. Entonces aquí el calor lo gana el ambiente. Supongamos que la taza de café es el sistema, pues en este caso el sistema está perdiendo el calor y lo está ganando el entorno, que es el ambiente. Ahora aquí tenemos una lata. Imagínense que la acabamos de sacar del refrigerador y está a 10 grados Celsius. Como el calor siempre fluye de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura, pues en este caso el calor va hacia la lata. Y ya después de que pasa cierto tiempo, puede ser de que dejamos el café en la mesa, pasaron 3 horas, pues este flujo de calor se detiene. Justamente se detiene porque han alcanzado un equilibrio térmico la taza de café y el ambiente. De igual forma con la lata, este flujo de calor se va a detener
cuando ambos, tanto el ambiente como la lata, alcanzan una temperatura de equilibrio. Ajá. Entonces prácticamente de eso nos habla la ley cero de la termodinámica. Bueno chicos, aquí termina este primer video. Hay cosas muy importantes que deben de recordar. La primera de ellas es el concepto de sistema y entorno. Ajá. Recuerden que en termodinámica vamos a ver cómo se transfiere el calor entre el sistema y el entorno. El sistema siempre es el punto de interés. Otra cosa que deben de recordar es la ley cero de la termodinámica, que nos habla del equilibrio térmico. Y recuerden que para conseguir ese equilibrio térmico el calor debe de fluir. Puede fluir del sistema al entorno o viceversa, pero siempre de la temperatura más alta hacia la temperatura más baja. Y ese flujo de calor se detiene cuando conseguimos el equilibrio térmico.